Factores de aprestamiento en la educación. Por Ángel Regalado. Muy buenas tardes con todos, a cualquier persona que no me esté viendo. Dentro de este video te voy a dar a conocer algunos factores importantes y actividades que entran dentro del aprestamiento en educación. Vamos a tratar este video de hacerlo lo más conciso posible para poder cumplirlo de la mejor manera con actividades que se deben realizar esenciales dentro del proceso de la educación en la etapa del aprestamiento. Mi nombre es Ángel Regalado y a continuación te daré a conocer unos tips y actividades que podemos hacer dentro de estos factores. Bueno, comencemos con este primer punto que voy a dar apertura a qué es esto del aprestamiento. Bueno, aprestamiento entendemos como una etapa formadora dentro del proceso de educación o el proceso también dentro del hogar, que influye a diferentes factores que ayudan al niño a desarrollar diferentes habilidades o comprensión dentro de su vida educativa o dentro de su vida en el hogar. Dentro de ello tenemos diversos factores que nos ayudan a nosotros a entender cuáles son los más importantes de ellos dentro de su etapa de formación. Primer punto, tenemos la parte del factor socioemocional dentro del hogar. ¿Por qué influye? ¿Por qué tomo esto? ¿Por qué influye esto como primer punto? Es importante conocer como docentes que el niño va a un lugar donde debemos generar tanto la seguridad social como también dentro de la casa. Los padres de familia deben manejar el tema de seguridad y motivar también en casita a que el niño siga yendo a la escuela. ¿Por qué? Porque ayuda a crear hábitos dentro de la vida social, comunicación, lenguaje y diversos conocimientos que ayudan al niño a enriquecer su etapa dentro del apresamiento en la educación y en el hogar, compartiendo experiencias, creando hábitos o rutinas que ayuden a nosotros también a comprender lo que quiere el niño llegar a ser. Segundo punto, tenemos como la parte, digámosle, importante dentro del proceso de transición, porque recordemos que la etapa de apresamiento va para niños tanto de 3 a 6 años. Podemos manejar la parte del factor de psicomotricidad, tanto motricidad fina como motricidad gruesa, con actividades que fortalezcan este dominio de habilidades. La motricidad fina tenemos muy fácil el aplicar lo que es rasgado, tenemos la dactilopintura que ayuda al niño, por ejemplo, a crear esa motricidad dentro de sus manitos. Y la motricidad fina es importante para el reconocimiento de la lateralidad dentro de su vida. También porque nos ayuda a crear diversas habilidades que el niño va a seguir creciendo dentro de su etapa de formación que se viene después de este aprestamiento. Tercer punto tenemos, yo lo consideraría el más importante porque ayuda a forjar lazos de comunicación. Tenemos el factor de lenguaje, quien para mí es esencial que el niño aprenda a reconocer letras mediante el uso de imágenes, pictogramas o el mismo hecho de usar diferentes estrategias como docentes donde implique el uso de juegos, por ejemplo, juegos dinámicos, juegos de roles, donde el niño aprende a interiorizarse dentro de su personaje, aprenda a crear esas habilidades comunicativas dentro del aula. Tenemos, por ejemplo, la repetición de rimas, de trabalenguas, o, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el rol, por ejemplo, de que se lee un cuento y el niño puede meterse en ese personaje y puede ayudar a que el niño se identifique con ese personaje y sacar ideas nuevas dentro de lo que nosotros queremos trabajar como docentes. Tenemos dos factores que aquí los voy a unir, que son muy importantes, van de la mano, se entrelazan, pero son independientes, pero creo que son muy importantes que se unan. ¿Por qué motivo? El factor lógico y el factor cognitivo trabajan tanto a la parte del pensamiento crítico que nosotros queremos lograr dentro de esta etapa. Es decir, con el aprestamiento o el factor lógico, se puede llamar así, podemos trabajar lo que son numeraciones, secuencias, usando objetos, por ejemplo, como algo redondo, algo plano, y así sucesivamente. Dentro del cognitivo podemos utilizar lo que es la activación de cerebros como dinámicas, juegos, o el mismo hecho de seguir una orden, el cual el docente debe implicar eso, porque
el estudiante trabaja su cerebro, se activa dentro de esa etapa para poder nosotros, así como nosotros lograr la eficacia de un pensamiento crítico y un pensamiento lógico que se quiere llegar a dar dentro del estudiante. En conclusión, tenemos que todos estos factores y actividades que yo he mencionado dentro de este video son importantes. ¿Por qué motivo? Claramente se entiende de que estos factores ayudan al niño a forjar una identidad en él, el ser yo, y a los docentes también el cómo enseñar, y también el otro factor, el saber enseñar, porque un docente debe buscar estrategias amplias o estrategias que sean activas, porque no podemos estar un niño sentado todo el día que se siente y que repite y que repite, sino que un docente debe aprender a buscar esas estrategias llamativas dentro de esta etapa. ¿Por qué? Porque si no el niño se aburre, no aprende y llega con esos vacíos a una etapa de que los otros docentes no pueden trabajar. Esa etapa de abrazamiento es importante realizarlo dentro de esta etapa del niño. Gracias.